Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente nos volvemos a encontrar en estos espacios para conversar acerca de temas y problemáticas que nos interesan en educación primaria. Buenas tardes, bienvenidos a este encuentro, bienvenidas. Mi nombre es Nancy Noelia Lario, yo soy la subsecretaria de Educación Primaria de la provincia de Santa Fe. Bueno, hoy tenemos un encuentro muy especial porque es un encuentro que venimos charlando con la docencia santafesina y que empezamos a trabajar justamente en esta línea a pedido de ustedes. Bueno, ante nada quiero saludarles, saludarlos. Reciban el saludo de nuestra ministra de Educación, la licenciada Adriana Cantero. Reciban el saludo de nuestro viceministro de Educación, el doctor Víctor de Blot, que en este momento están en conferencias de prensa, por eso no nos acompañan, pero bueno, saludan y festejan este tipo de encuentros. Hoy decidimos, bueno, hace rato en realidad decidimos que trabajar sobre aspectos que hacen a la enseñanza de la matemática en la educación primaria era una necesidad muy grande para nuestra escuela primaria y que teníamos que ponerlo en el marco de la política educativa provincial. Por eso en nuestra planificación anual que hemos hecho, denominada el PEAF, que es la Planificación Educativa Anual Jurisdiccional, nosotros, desde la Subsecretaría de Educación Primaria, hemos definido 4 líneas prioritarias. Matemáticas, enseñar matemáticas es una de esas líneas, y esta planificación es un producto del federalismo y es un producto de las políticas de articulación entre las jurisdicciones y el gobierno nacional. En ese marco se construyen las políticas y se construyen los contenidos y las acciones que van a hacer efectiva una política educativa. Por eso hoy nos acompaña Adriana Díaz, que es miembro del equipo pedagógico nacional en el área de matemática. Adriana es, en primer término les voy a decir que es maestra de educación primaria, y después, bueno, ha hecho su recorrido y su camino investigando y aprendiendo acerca de cómo enseñar matemática y cómo construir un enfoque didáctico de las matemáticas en la educación primaria. Bueno, entonces es especialista, licenciada en matemática y un montón de cosas más. Tiene que ver con una trayectoria académica muy importante. Ha escrito numerosos libros y artículos en revistas de divulgación científica, en editoriales nacionales e internacionales. Bueno, y es toda una referente del área. Ella participa del Gobierno Nacional, en la Dirección Nacional de Educación Primaria, junto a Cristina Íbalo, y hoy nos está acompañando junto a nuestro referente, que es también el profesor Alejandro Alessi. Alejandro es también maestro de primaria, tiene todo el recorrido de los distintos niveles y tiene la potencialidad de ver en los diferentes niveles del sistema la construcción de una didáctica posible. Bueno, entonces esto es todo un acontecimiento que celebramos porque en realidad todo lo que tenga que ver con la difusión del conocimiento y de generar herramientas que ayuden a sostener mejor nuestra profesión, bueno, son cuestiones muy valoradas por nosotros y forman parte también del contenido de la política educativa que estamos construyendo en relación a
lo que la escuela sostiene como cultura de aprendizaje y lo que la escuela quiere aprender, porque también este impulso que le vamos a dar al área tiene que ver con una demanda concretísima que ha surgido en todos los conversatorios que fuimos teniendo en este tiempo. Además, bueno, nosotros dentro de esta planificación federal hemos construido 4 líneas de trabajo. Una de esas líneas tiene que ver con la articulación entre niveles y la presencia de un área que tenemos y que trabaja muchísimo con las escuelas, que es el área de vínculo pedagógico. La línea número 2 tiene que ver con enseñar y aprender a leer y a escribir en la escuela primaria. Y nuestra línea número 3 tiene que ver con enseñar y aprender matemáticas. La línea número 4 retoma todas las anteriores y ya hace un enclave puesto en la enseñanza de las ciencias, la tecnología y el arte. Bueno, todavía no hemos llegado, pero sí hemos tenido la posibilidad de conversar y de tener un encuentro desde el Plan Nacional de Lecturas con investigadores y científicos de la Universidad de Quilmes. Bueno, estamos trabajando, estamos construyendo, estamos sumando ideas, siempre del lado del conocimiento, porque nosotros consideramos que el conocimiento es un bien social, es un bien cultural y es un bien público, que tiene que estar a disposición de todos y todas y tiene que estar presente en la escuela. Bueno, vamos a empezar y vamos a presentar a un amigo que nos está acompañando hace un tiempo. Vamos a dar paso a este conversatorio, donde vamos a trabajar sobre el sistema de numeración decimal en el primer ciclo de la educación primaria. Si ustedes han podido ver, este conversatorio se acompaña de una publicación en nuestro blog de educación primaria, que tiene todas las referencias y la propuesta didáctica. Por supuesto que es una propuesta abierta, como van a explicar después Alejandro y Adriana, son propuestas para seguir construyendo sobre una base. Este es el punto de partida. Hoy empezamos a sistematizar una producción que tiene que ver con el conocimiento didáctico para la enseñanza. Y me voy a referenciar en excelentes didactas argentinas, como lo son Edith Lewin, Cristina Davini y Liliana Sanjurjo, que nos hablan desde hace muchos años de la buena enseñanza y cómo esa buena enseñanza se puede construir y se puede sostener a través del respaldo que necesita la enseñanza, que es el conocimiento. Es el conocimiento, son los enfoques epistemológicos, son los marcos teóricos, y la construcción tiene que venir a partir de conocer el objeto que voy a enseñar. Bueno, es así como vamos a intentar hablar de esta buena enseñanza en el área de matemáticas. Bueno, adelante. A la costa del río Carcarañá, sí, porque siento el olor a río. Pero también me gusta venir a coleccionar piedritas, sí, porque el río con la correntada me la deja bien cerquita de la costa y ahí las puedo agarrar. El Carcarañá. Esta es fabulosa para mi colección. Es muy rara esta piedra. A ver si encuentro otra. Qué linda. ¡Allá hay más!
última piedrita para mi colección. Sí, que después la voy a contar en casa. ¡Ah! ¡Esa está re buena! ¡Ay, sí, me la voy a llevar! ¡Uah! ¡Ay, eso! ¡Uah! Un poco grande, pero no importa. Esta está re linda para mi colección. ¡Ay, ay, ay, ay! Un poquito pesada, pero no importa. Ya tengo las que quiero y en casa... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! Ya tengo todas las piedritas que quería coleccionar. Sí, pero ahora no sé cuántas piedritas tengo, así que la voy a contar. ¿Preparados? Vamos a contarla. 1, 2, 3. Ayer me llamó un pez. Sí, no sé lo que me dijo. No, no, cierto que estaba contando. 1, 2, 3, 4. Ay, a mí me dan miedo los gatos. Sí, porque corren fuerte. Yo también corro fuerte, pero me dan miedo los gatos. Sí. ¿Qué estaba? Estaba contando. Sí. 1, 2. Cuando me río me da tos. Sí, es me digo. Tos, me da tos. ¿Cuántas piedras tengo? Ya no me acuerdo. Sí, voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soy tan rápido como un jinete. Sí, soy rápido. ¿En serio? ¿En serio que soy rápido? ¿Cuántas piedritas tengo ahora que ya no me doy cuenta? Eh, eh, Voy a contar de vuelta. Sí, las cuento. Hola, buenas tardes. Bueno, una alegría encontrarnos aquí. Gracias, Nancy, por la presentación, por las palabras. Gracias enorme, Adriana, por estar, por tu generosidad, por predisponerte para cada encuentro, para cada conversación que tuvimos. Para mí es un placer estar al ladito tuyo hoy y en estos días, después de haberte leído tanto, de haberte tenido como referencia en muchísimas ocasiones, estar trabajando y hablando contigo es una alegría fenomenal. Así que quería agradecerte una vez más y públicamente. Vieron que Ranaldo nos invita un poco a vivir primero un lugar mágico como el río, después una aventura en relación a coleccionar, a juntar piedras, y después aparece una situación que Ranaldo, por distintos motivos relacionados con su forma de ser, no puede establecer el conteo de las piedras que quiere y que llevó a su casa. Este conversatorio intentará discutir en torno a varias preguntas que hemos seleccionado. No son las únicas, no sé si son las mejores, pero son algunas preguntas que nos animamos a proponerles y que queremos reflexionar un poco junto a ustedes. Para esto tenemos una presentación, cada presentación tiene una pregunta y va a habilitar una suerte de diálogo y de ideas en relación a las mismas. La primera pregunta bueno, no sé si se ve la presentación. Creo que ahí está comenzando. Buenísimo. Bueno, la primera pregunta nos invita a reflexionar sobre qué nociones son importantes a trabajar, a tensionar en el primer grado. ¿Qué nociones sobre el sistema de numeración decimal? Podríamos estar dialogando sobre esto un tiempo largo. Ustedes saben que la construcción del sistema de numeración decimal, los acuerdos establecidos en torno al mismo, su propagación, demandó siglos. Y por lo tanto, esa complejidad que conlleva el mismo objeto matemático es muy difícil volcarla en un primer grado, y yo me animaría a decir que es muy difícil volcarla en todo el nivel primario. No obstante, el lugar para
que comiencen a aparecer las aproximaciones a este objeto matemático, ¿sí? Es el nivel inicial también, allí comienzan con experiencias en relación a los números y al sistema. Pero obviamente es un objeto de estudio en el nivel primario. ¿Qué podemos trabajar? Muchísimas cosas. Vamos a poner algunas como para comenzar a dialogar y a reflexionar sobre ellas y continuar haciendo preguntas. Es decir, van a surgir preguntas de las preguntas, ¿sí? Una de las nociones es la identificación de los símbolos, ¿sí? Y fíjense cómo acá ya aparece una palabra que conlleva muchísimas preguntas. ¿Es símbolo? ¿Es signo? ¿Es cifra? ¿Es dígito? Son todas estas palabras, ¿sí? Preguntas para nosotros como docentes, preguntas para que en algún momento, ¿por qué no?, animarnos a discutir y a plantear con los alumnos y las alumnas. Lo cierto es que los símbolos, ¿sí?, es un lugar de descubrimiento para los niños y las niñas. ¿Saben? Cada alumno tiene la idea de cuántos símbolos hay en nuestro sistema de numeración, ¿sí? Les hemos permitido descubrir cuántos hay, cómo son. Hemos puesto en relación las ideas de que con esos poquitos símbolos podemos escribir todos los números que utilizamos para describir el mundo. Esta es una idea que deberíamos trabajar de manera profunda, es decir, darnos la oportunidad de tener experiencias verdaderas con los alumnos y las alumnas en relación a esto. No darlo como si ya lo supieran, no abordarlo como si fuera algo sencillo, cuando en realidad conlleva un montón de cosas por descubrir. Otra cuestión que podríamos tensionar en el acercamiento al sistema de numeración decimal es el uso de la serie oral para los conteos efectivos. Y acá fíjense cómo Ronaldo intentaba contar y de repente aparecían esas rimas que los desviaban del conteo, pero hemos discutido con los niños y las niñas qué hacemos cuando contamos. ¿O solamente llevamos el acto de contar como un proceso mecánico carente de sentido o carente de posibilidad de decir lo que hacemos, ¿sí? ¿Qué hacemos cuando contamos? ¿Qué hace el niño o la niña cuando cuenta? ¿Cuándo ponemos en tensión esa vinculación entre objetos y expresiones que representan esa cantidad de objetos o ese orden del objeto en algún lugar, en alguna situación? Otras ideas para tensionar. La idea de agrupamiento, tan importante en el sistema de numeración decimal, porque esa idea de agrupamiento, y principalmente el agrupamiento de 10, ¿sí?, es la idea que va a permitir más adelante construir la noción de base. Que por supuesto esa noción de base sería imposible de construirse en un primer ciclo debido a que necesitamos el conocimiento sobre potenciación, ¿sí? La base 10, ¿sí?, será posible interpretarla como tal cuando ya los alumnos dispongan de esos conocimientos. Pero en el mientras tanto podemos hablar de agrupamientos y podemos reflexionar sobre ellos. Y podemos dejar en claro, o mejor dicho, podríamos invitar a descubrir cuál es el agrupamiento que permite contar con mayor facilidad. Creo que ese descubrimiento habilitará una comprensión enorme en relación hacia la futura idea de base y también habilitará comprensiones mayores vinculadas a la interpretación de, por ejemplo, la composición de números y de los algoritmos de las operaciones, que están basados, evidentemente, en la organización y en las reglas del sistema de numeración decimal. Por otro lado, podríamos tensionar, además de la idea de los símbolos, del conteo, del agrupamiento, la discusión en torno al valor posicional de las cifras, ¿sí? Esto es algo que evidentemente la docencia santafesina lo realiza
siempre porque le damos mucho valor a esta cuestión de que el sistema es un sistema de numeración posicional y por lo tanto cada cifra tiene un valor distinto de acuerdo al lugar que ocupe. Esto creo que lo trabajamos muy bien y hacemos muchas preguntas en torno a esto. Acá viene nuevamente una interpelación, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que hacemos? Esas preguntas habilitan discusiones, esas preguntas habilitan que todos y todas permitan interpretar esa noción o acercarse a esa noción del valor posicional. Y cómo también podríamos empezar a observar y analizar las diferencias y las similitudes que hay en las representaciones orales y escritas, que ese es un lugar de muchísima complejidad. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando escribimos, nosotros escribimos relacionando la escritura con una cuestión posicional, ¿sí? Pero cuando mencionamos el nombre de los números, nosotros más que nada nos alejamos de esa posicionalidad y ya brindamos el valor de la cifra en el nombre. Y no decimos 435, sino que decimos 400, 435. Y entonces en lo oral marcamos el valor de cada cifra cuando en lo escrito no lo hacemos. Y por supuesto que esto es algo muy complejo de poder analizarlo, pero es algo que merece y vale la pena poder discutirlo, generar situaciones para que exista el análisis de estos obstáculos propios del objeto matemático tan complejo que estamos analizando, que es el sistema de numeración decimal. Bueno, pasamos a la segunda diapositiva, que tiene una pregunta más que habilitará tantas otras. Bueno, esta es una pregunta que creemos que es muy interesante. ¿Qué conocimientos dispone cada niña, cada niño sobre el sistema de numeración decimal cuando en un primer grado están trabajando con nosotros? ¿Por qué digo que esta pregunta es muy interesante? Porque cada niña, cada niño posee muchísimas experiencias en relación a los números. Experiencias que han sido brindadas por su nivel inicial y experiencias que también han sido brindadas por las vivencias que han tenido en sus hogares, en sus juegos, en los clubes donde van, en los patios donde juegan, en las veredas donde comparten su vida con amigos y amigas, en esos lugares donde habitan hoy tal vez las redes sociales, los juegos que están de alguna manera inmersas, y que de alguna forma también permiten experiencias en torno a los números, ¿sí? Y acá viene una cuestión de que esta pregunta tiene tal vez tantas respuestas como niños y niñas tengamos en el salón. Entonces habrá quienes conocen algún intervalo de la serie oral y por lo tanto son capaces de recitar algún tramo de la serie numérica. Hay chicos y chicas que pueden relacionar correctamente algunas representaciones orales con sus representaciones escritas. Hay niños y niñas que establecen correctamente la correspondencia biunívoca entre lo que cuentan y esa serie oral que manejan. Hay niños y niñas que ya manejan estas cuestiones prenuméricas y han pasado por esas experiencias de poder identificar muchos objetos, pocos elementos, nada o algunos. Es decir, están repletos de nociones vinculadas hacia lo numérico. Ahora, cada niño, cada niña está en una situación distinta. Y por eso debemos ser cuidadosas y cuidadosos en cómo miramos esas nociones que saben, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente esos conocimientos están incompletos, en ocasiones están equivocados, casi siempre están sin fundamentos, ¿sí? Porque es como que lo utilizan como repeticiones mecanizadas. Por lo tanto, ¿qué son esos conocimientos disponibles por parte de cada niño y de cada niña? Serán el punto de partida, ¿sí? Y tenemos que entender que no hay ninguna situación que nos aparezca, ninguna situación áulica que nos aparezca de homogeneidad. No, todo será de diversidad. Todo será un mundo de experiencias totalmente diferentes, aún que esos niños hayan vivido el mismo nivel inicial. ¿Por qué? Porque por más que la docente le haya propuesto
muchísimas experiencias en torno a lo numérico, la experiencia se transforma en experiencia de acuerdo a cómo lo ha vivido cada niña y cada niño. Entonces, esto es un punto fundamental a tener en cuenta. Viene una pregunta interesantísima. Bueno, ¿y qué debemos hacer ante esto? Ante el conocimiento de la heterogeneidad en relación a los conocimientos previos, a los saberes previos. Bien, no sé si puedo dar una receta a esto, pero sí podemos animarnos a pensar y proponer ciertos caminos. Por un lado, tratar de lograr con la mayor precisión que se pueda, ¿sí?, la generación de situaciones que pongan en acción a cada alumno y a cada alumna para que nosotros percibamos qué sabe. Y no nos ubiquemos en el lugar contrario, qué no sabe. Porque ese no es el lugar, no es el punto de partida adecuado. No podemos acompañar a los niños y a las niñas desde el lugar del no saber. Porque ¿qué hacemos si no sabe el recitado de la serie oral? ¿Qué hacemos? No digo que no sea una mala información, un mal dato, no. Pero el mejor de los datos es reconocer qué es lo que sabe para partir de ese lugar y empezar a caminar juntos y juntas. Bien, otra pregunta. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para saber de cada niño y de cada niña lo que sabe con la mayor precisión posible? Y acá viene otra recomendación, otra idea para discutir, ¿no? Bueno, una segunda obligación que tenemos, primero es tratar de reconocer lo que sabe, una segunda obligación sería permitamos que vivan experiencias sumamente ricas en torno a los números. Entonces, si nosotros logramos este segundo cometido, que vivan muchísimas experiencias ricas en torno a los números, y si nosotros de alguna manera podemos identificar esos saberes que disponen, vamos a poder acompañar en esas situaciones, en esas experiencias ricas que le hagamos vivir. Pasemos a la tercera diapositiva. Bueno, ante la heterogeneidad que dijimos, vamos a tratar de precisar con nuestras limitaciones, con los tiempos que tenemos y todas las cuestiones que ya sabemos, quienes estamos en las aulas sabemos lo que acontece en las aulas, ¿no? Pero otro lugar de mucho valor es, que tiene que ver con esto de las propuestas de experiencias, es el contexto o los contextos que le permitimos vivir al curso, ¿sí? Fíjense que nosotros acá desde la secuencia, una secuencia criticable y que ponemos para discutir, nosotros traemos a Ranaldo, al río Carcarañá y a esta aventura de Ranaldo de juntar piedras, de coleccionar piedras, como un contexto posible, ¿sí? ¿Qué tiene que tener un contexto para que genere verdaderas experiencias? Y el contexto debería atrapar, debería sorprender, involucrar. El contexto debería dejar a los niños y a las niñas con ganas de no irse de la clase. ¿Está? Qué difícil que es esto, ¿no? El contexto debe habilitar numerosas situaciones problemáticas. También, qué difícil que es esto. Pero si nos ponemos a pensar, hay muchísimas posibilidades. Cada juego que realizan los chicos y las chicas es un posible contexto. Cada deporte que les gusta, que les interesa, ¿sí? Cada escenario de esos que suelen vivir y que suelen querer ir con muchas ganas, una juguetería, una librería, un kiosco, es un posible contexto. Cada lugar de fantasía, un cuento, una película, una historia, es un posible contexto. Ahora, ¿cuál es el mejor de los contextos para ese grado que tenés vos? Para ese curso, ese primer año que vas a tener en el 2021. La verdad que yo decírtelo hoy sería un atropello, porque no conozco a esos niños y a esas niñas, no conozco sus vivencias, no conozco sus expectativas, sus intereses. Entonces, ¿es el mejor el contexto que estamos proponiendo acá de Ranaldo? Y probablemente para ciertos grupos sí, para ciertos grupos no. Además, el contexto debe ser capaz
de generar una batería enorme de situaciones problemáticas. Si el contexto se termina en una clase, ya te digo que no es el mejor de los contextos, porque debe habilitar esa posibilidad de entrar en una situación, resolverla, salir a otra, resolverla si se puede resolver, involucrarme con otra y tratar de continuamente de estar, de que estemos involucrados en situaciones problemáticas, que ese es otro lugar a discutir dentro de un ratito. Por lo tanto, no podemos decir cuál es el mejor de los contextos. Lo que sí podemos decir es que un buen contexto debe tener la posibilidad de alternar entre esto que llamamos el contexto extramatemático y el intramatemático, ¿sí? Si el contexto es extramatemático, deberá la posibilidad después de involucrarme en la discusión del objeto matemático que queremos tensionar. ¿Está? Es decir, en el ejemplo de Ronaldo, cómo a partir de las piedras, cómo a partir de esa manera no conveniente de contar que tiene Ronaldo, cómo a partir de esa situación nos metemos en el análisis de la serie numérica, en el análisis de regularidades, en el análisis de los símbolos, en ciertos análisis propios de la matemática. Y cómo a partir de ese análisis propio del objeto matemático o de alguna noción en relación a ese objeto, nos vamos con mayor fortaleza, si se quiere decir, a describir el contexto, a describir esa situación de las piedras y lo que está viviendo Ronaldo. Creo que el contexto, si permite esa ida y vuelta, es muy rico y creo que va a ser un buen contexto para los alumnos y las alumnas. El contexto por sí solo no permite la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Principalmente lo va a permitir la situación problemática que habilite el contexto. Pensemos que podemos tener un mundo mágico increíble que le llevamos al aula, ¿sí? Pero si no permitimos la aparición de situaciones que pongan a los estudiantes a hacer matemática, el contexto no servirá. Bien, pasamos a la cuarta pregunta. Esta pregunta, también como las anteriores, súper valiosa, nos pone a pensar sobre las representaciones que esperamos que aparezcan relacionadas al sistema de numeración decimal. Casi la misma idea, lo mismo. Va a haber tantas representaciones propias de los alumnos y de las alumnas, ¿sí?, como experiencias hayan tenido. Piensen ustedes que las representaciones vinculadas con el sistema de numeración decimal van a variar desde representaciones con material concreto, representaciones con gráficos, y dentro de los gráficos distintos niveles, si se quiere, de representaciones. Es decir, podemos representar una cantidad de piedras con esa misma cantidad de piedras. Entonces Ronaldo dice, tengo todas estas piedras. Y está representando esa cantidad justamente con la misma cantidad. Creo que no hay mejor representación de esa cantidad, ¿no? Ahora Ronaldo puede tomar un papel y hacer piedras, tantas piedras como las que tiene y ha decidido contar. Entonces hizo una nueva representación gráfica de esa cantidad de piedras, dibujando piedras. Pero no le salen las piedras. Entonces, en lugar de hacer piedras, dibuja puntitos o circulitos o cruces. Y entonces es otro nivel de representación. Está asignando la idea de piedra representada de otra manera. Pero después lo representa a través de palabras. Y puede decir que tiene muchas piedras, que tiene más de 5, que tiene tantas piedras como dedos tiene un amigo de él, que tiene las palabras, y obviamente uno desearía que aparezca esa representación oral más adecuada a la cantidad, la que esperamos todos los docentes, la que espera, si se quiere, el mundo adulto, que no significa que sea la mejor representación tal vez, pero va a aparecer ese número mencionado en forma oral, 15 piedras, 8 piedras. Y después también, ¿por qué no?, esa representación simbólica, que es más compleja aún. ¿Está? ¿Por qué? Porque implica comprender la lógica del sistema de numeración decimal. ¿Cuánto hay para trabajar en las representaciones? Muchísimo. ¿Cómo debemos trabajar? Partiendo de esas representaciones propias
de los distintos grupos, o si se quiere, de cada alumno. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de conocerlas, valorarlas, partir de ellas, ¿sí? Porque si hacemos lo contrario, no es una decisión didáctica que estaríamos recomendando. Partir de esas representaciones y, si se quiere, generar situaciones para que el niño o la niña perciba la insuficiencia de esa representación, perciba que hay una representación mejor, más económica, más sencilla, que demanda menos tiempo, o, si se quiere, una representación que está mirada por el mundo adulto con el pulgar para arriba. Bueno, estamos intentando compartir un montón de ideas al respecto y queremos ahora darle la palabra a Adriana para que ella nos pueda brindar algunas otras, o las mismas ideas con otras palabras, ideas a sostener, ideas a tratar de no olvidarnos. Bueno, antes que nada quiero agradecer la posibilidad de estar acá frente a ustedes y de compartir este espacio, que siempre es un espacio, digamos, a construir, ¿no? Un espacio en el cual nos interpela desde algo que nos apasiona, que es enseñar matemática en la escuela, y es poder intentar, digamos, construir junto con nuestros chicos una comunidad de producción matemática, y eso es lo difícil. Alejandro nos estuvo acercando un montón de ideas, un montón de posibilidades a partir de un personaje, de Ranaldo, que de por sí es un personaje cálido y que puede ser atrapante. Pero en realidad, la verdad es que estas situaciones nos tienen que invitar a poder poner el foco en algo que en realidad forma parte de las políticas del Estado Nacional, que es poner la enseñanza como una prioridad para pensar nuestro desarrollo y nuestro futuro, para pensar el futuro de nuestros niños y nuestras niñas y de nuestros jóvenes. Y desde ese lugar es que vuelvo a recuperar algunas de las cuestiones que estuvo planteando Alejandro. La verdad es que cuando uno piensa en el sistema de numeración o cuando uno piensa en matemática, no puede escaparse la idea de número. Y la idea de número está asociado a distintos tipos de situaciones. Hay usos sociales de los números que nos habilitan a una construcción que debemos recuperar en la escuela justamente para pensar en esos contextos, en los contextos que nos pueden dar el juego, que nos puede dar la comunicación, que nos puede dar el cálculo. Son situaciones diferentes. Y es en ese sentido que uno debe considerar que lo que pasa en la escuela es el tipo de experiencias matemáticas que nosotros queremos acercar a todos nuestros niños y niñas. Y son esas experiencias las que van a permitirle a cada uno de ellos construir el sentido de estos objetos que a veces resultan un poco alejados de lo que después sucede en términos de sus usos. Porque la verdad es que estos objetos matemáticos refieren a determinadas prácticas, y estas prácticas están asociadas a cuestiones que seguramente todos ustedes conocen, que es resolver problemas, el actuar con esos objetos, el poder comunicar y resolver pensando en poder comparar con otros lo que se hizo, en argumentar sobre lo que se hizo. En realidad la propuesta está puesta en términos de pensar, introducir a todos nuestros niños y niñas, a todos, absolutamente a todos, en una cultura que da cuenta de una disciplina científica muy particular y en los modos de hacer esta matemática que nos habilitan justamente a pensar en esta obra de la cultura como una obra a construir, a trabajar con ellos, a generar espacios de producción en la cual el aula va a ser nuestro espacio, nuestra comunidad, nuestro lugar para generar nuevas condiciones. Y sabemos que estamos pasando un año sumamente complejo en lo que tiene que ver justamente con estos intercambios, y entonces es momento también para pensar en qué vamos a priorizar. Y la verdad es que el sistema de numeración, las posibilidades que nos brinda esta idea de considerar la representación tanto oral como escrita de los números, es un espacio para recuperar lo que podemos dar en llamar alfabetización numérica. Y en esto, digamos, volver a pensar algo que también tomó Alejandro respecto al diagnóstico, ¿no?
cómo vamos a encarar el año próximo eso que tiene que ver con qué es lo que saben nuestros niños y niñas acerca de los números, hasta qué números saben contar, si se saltean alguno, si logran un recitado estable, si reconocen en ese recitado que cuando uno da cuenta de el último número, da cuenta de todos los anteriores, que Ranaldo pueda decir, bueno, tengo 3 y significa que estoy respondiendo a cuántas hay 3 y no necesito volver a contar. La posibilidad de reconocer los símbolos para poder después representar esos números y obviamente avanzar con la mirada sobre las regularidades. Esa exploración del sistema de numeración a partir de situaciones específicas que nosotros les habilitemos, de esas experiencias genuinas que en realidad ponen en evidencia lo que es el problema, es justamente lo que nosotros estamos intentando compartir con ustedes. Es cierto, tenemos muchas más preguntas que certezas, pero justamente la verdad es que estas preguntas nos habilitan a intentar compartir una manera de pensar el hacer matemática en el aula, que es lo que venimos sosteniendo. Bueno, si queremos seguir con las preguntas, ¿te parece, Alejandro? Sí, perfecto, Adriana, perfecto. Ahora vamos a compartir la siguiente pregunta y nos vamos a atrever a poder contestarla entre los dos y poder brindar una suerte de ideas sobre cada pregunta, primero yo y después vos, y generar una especie de diálogo, ojalá que nos salga. Bueno, ya se ve la diapositiva. Aparece ahora, vieron que compartimos la idea de conceptos, de representaciones, y ahora, de contextos, perdón, contextos y representaciones, y ahora aparece la idea esta de problemas, ¿sí? Dijimos antes, vamos a tener aulas completamente heterogéneas, y eso ha pasado siempre y pasará siempre, ¿sí? Es imposible que ocurra lo contrario, ¿no? Aunque tal vez nuestro deseo sea ese, ¿no? De tener una situación calma en la cual todos y todas las niñas manejan o tienen la misma base, esa idea que tanto circula, ¿no? De tener la misma base. Acá nosotros vamos a pensar al problema como recurso y como recurso también en esto de la pesquisa de los saberes previos, ¿sí? Nada mejor que un problema amplio, nada mejor que un problema amplio ante un aula heterogénea. Nada mejor que eso. Nada mejor que el problema genere un verdadero desafío para todas las niñas, para todos los niños, y por qué no que ese problema de alguna manera sea hasta deseado, ¿sí? Quieran enfrentar esa situación. Qué difícil que es plantear una situación para que cada niño y cada niña asuma de esa manera la situación problemática. Ahora, fíjense en la importancia del contexto, si el contexto los atrapó, las involucró y las dejó con ganas de estar allí, ¿sí? La situación problemática que se desprende del mismo probablemente conlleve toda esta idea de desafío, de sorpresa y de deseo de querer resolverla, ¿sí? Si es amplia y no posee de alguna manera una posibilidad de responderse inmediatamente, va a generar que todos y todas estén enfrentados a esa situación, ¿sí? Y fíjense que digo enfrentados a la situación y no digo resolviendo la situación. Porque tenemos como una idea relacionada que creo personalmente es incorrecta, que a los problemas hay que resolverlos, ¿sí? Yo creo que los problemas hay que enfrentarlos. Si se puede resolver, genial, pero si no se puede resolver y los enfrentamos y hemos generado ideas al respecto y nos hemos animado a discutir en relación al problema, es una tarea interesantísima. Díganme ustedes si no pasa eso con la mayoría de los problemas que tenemos habitualmente. Claro, los problemas matemáticos a veces queremos encontrar la respuesta rápida, pero realmente los problemas que nos
invaden habitualmente, no son de ese tipo. Entonces, ¿para qué los preparamos a los niños y a las niñas? Me parece que ese problema que se utiliza como recurso para diagnosticar, para atrapar, para que todos y todas puedan participar, me parece que es una gran posibilidad. Ahora, ¿cómo generar un problema que tenga esas características? Y me parece que el problema tiene que estar muy cercano, digamos, alejado de los cuánto, ¿no? Ah, ¿cuánto da? ¿Cuál es el resultado? Alejado de eso. Y cercano a los cómo hiciste, a los qué te parece si, a los qué pasaría si. Esas preguntas creo que habilitan más posibilidades de que las niñas y los niños estén, a pesar de que tal vez no sepan tanta matemática. Porque cuando uno pregunta cómo te parece que se puede resolver esto, seguramente cualquier niño va a dar su parecer. Si hay un ambiente en el cual la voz de todos y de todas es respetada, es considerada valiosa. Ahora, si el ambiente es el competitivo o el que se prioriza la respuesta correcta por la incorrecta, el que no me importa lo que pensaste, cuánto te dio, ese ambiente seguramente al que tiene dudas lo va a dejar en una situación más de pasividad, más de escucha, más de, bueno, que diga Adriana, total Adriana le sale y le gusta matemáticas. Bueno, en realidad, digamos, justamente, ¿no? La idea de utilizar a los problemas como recurso para la enseñanza es algo que por lo menos nos antecede, digamos. La matemática hace uso de la resolución de problemas como un motor de desarrollo desde siempre, ¿no? Y entonces el considerar los problemas como un recurso para la enseñanza es algo que nos viene propio, ¿no? Nos viene del área, digamos. Quizás a los de lengua les cueste un poco más pensar sus problemas, pero a nosotros pensar en resolver problemas es algo que es nuestro. Pero claro, digamos, no es cualquier problema, tal cual como planteaba Alejandro, tiene que ser un problema que sea un desafío, que sea algo para enfrentar. Quizás, yo no quiero decir ustedes, ¿no? Pero yo que vengo de hace ya muchos años de mi escolaridad primaria, cuando a mí me presentaban un problema era para aplicar algo que yo ya había aprendido, ¿no? No tenía el sentido de pensar el problema desde otro lugar o de pensar mis propias resoluciones. No, no, me habían enseñado determinadas operaciones y yo tenía que aplicar esas operaciones que me habían enseñado en la resolución de problemas. De hecho, hay un libro histórico, digamos, en la Argentina, que era Señorita Maestra, ¿es de más o es de menos? Digamos, como una pregunta ligada justamente a que era eso lo que importaba, el darse cuenta de cuál era la operación a resolver el problema. Ahora, cuando nosotros pensamos en el problema como un recurso para el aprendizaje, estamos pensando en un problema que no se resuelve de entrada de igual manera para todos, porque entonces significa que eso dejó de ser un problema para nuestros niños y niñas. Nosotros estamos pensando en justamente esas situaciones que habilitan un desafío, que habilitan una confrontación de procedimientos, que nos permiten discutir sobre qué es lo que está bien y qué es lo que está mal y cómo avanzamos en esa construcción. Esos son los problemas que nos interesan recuperar. Son problemas en los cuales, como bien decía Alejandro, se enfrenta a ese desafío a partir de lo que se sabe. Y en realidad, en el aula, los estados de conocimiento de nuestras niñas y niñas son muy diferentes. Entonces, ese enfrentar la situación desde lo que se sabe nos va a permitir un abanico de procedimientos, de estrategias diferentes, de posibilidades de encontrar un camino de producir colectivamente en el aula esa resolución que va a permitir justamente construir el sentido de ese conocimiento que estamos intentando transmitir. Entonces, cuando uno está pensando en los problemas como un recurso para la enseñanza y para el aprendizaje, está pensando en estos problemas, en problemas abiertos, en problemas que permitan más de una resolución, en problemas que habiliten distintas cosas a aquellas ligadas a la aplicación de una técnica, de una cuenta, de un cálculo. Estamos pensando justamente en esos problemas que en realidad nos muestran un aula que
tiene cierto descontrol, que no es que todo el mundo está haciendo lo mismo, ni que todo el mundo está entendiendo lo mismo, y ahí nos ubica justamente a nosotros, a nosotros los docentes, en un lugar en el cual nos permite pensar en cuáles son esas condiciones para que aparezcan distintas producciones, distintos argumentos, distintas estrategias, y cómo hacemos para intervenir y pensar en esas intervenciones didácticas desde justamente los distintos estados de conocimiento que nuestros niños y niñas nos están mostrando. Bueno, ¿seguimos? Sí, excelente, Adriana. Pasamos a la siguiente pregunta, que está absolutamente ligada a lo que venimos dialogando sobre las situaciones problemáticas, y queríamos jugar un poco con la idea de esta palabra de situaciones problemáticas y tratar de poner algún tipo de reflexión en torno a cuándo podríamos llegar a decir que una situación es problemática para los estudiantes. Interpretando problemática, obviamente, como no algo negativo, ¿no? Sino totalmente como una verdadera posibilidad de vivir un escenario habilitante para el aprendizaje de la matemática. Entonces, qué característica tendría que tener una situación para que sea problemática? Bueno, primero, no paralizar. No paralizar, porque si paraliza, efectivamente no hay movimiento. Si no hay movimiento, no va a haber búsqueda, ¿sí? Entonces, todo lo contrario, ¿no? Generar un escenario de búsqueda, ¿sí? Esto que decía recién Adriana, que va a ser problemática si permite una diversidad de respuestas. Poco problemática va a ser la pregunta: ¿cuántas piedras tiene Ranaldo? ¿Sí? Hay una única respuesta, todos sabemos, a pesar de que no podamos resolverlo, sabemos de que hay una única respuesta, y aparte que ese tipo de situaciones se resuelve inmediatamente. Entonces, una situación problemática que un niño o una niña la puede resolver prácticamente al instante, no va a generar ningún movimiento en el aula de estos que estamos mencionando con Adriana, que permiten la construcción de nociones. Cuando María, cuando Victoria, cuando Enrique contestó rápidamente la situación problemática, ya se paralizó cualquier posibilidad de discusión, ¿sí? Ni hablar si el docente o la docente manifiesta inmediatamente que está bien. Porque a veces puede ser que la situación problemática se resuelva rápidamente, pero si el docente o la docente pone en duda esa resolución, por más que sepa que es correcta, si pone en duda esa resolución, va a permitir que la situación problemática se transforme en una nueva situación problemática. ¿Estará bien lo que hizo Claudia? ¿Sí? ¿Fue correcta la respuesta de Adriana? ¿Sí? ¿Qué situación problemática proponemos con Ranaldo? Aclaro que no es el ejemplo de la situación problemática. Se nos ocurre como una posible situación problemática, ¿no? Vieron que en el video Ranaldo contaba las piedras y enseguida se iba para las rimas. Y él, con su gusto por la diversión y con su gusto por estar en muchos lugares a la vez, no puede terminar la cuenta porque enseguida se va a hacer otra cosa, ¿sí? Esta otra cosa tiene que ver con las rimas. Entonces, la pregunta que le hacemos a los niños, a las niñas es: ¿cómo puede Ranaldo contar sin decir los números? ¿Sí? Fíjense que esa situación habilitaría no sé cuántas respuestas posibles, ingeniosas, sorprendentes de cada niño y de cada niña. También puede pasar que no habilite nada, porque la verdad, ¿qué va a generar un problema? Lo sabemos después que aconteció en el aula, ¿sí? Lo que antes parece que es genial, tal vez termina siendo una situación que no promovió nada, o al revés, lo que me parece, y esta pregunta no sé, generó un movimiento fenomenal, ¿sí? Entonces, este tipo de problemática es el que permite, por un lado, saber qué están pensando y qué saben, porque cuando los escucho y las escucho, voy a decir: ah, mira, maneja esto, tiene idea de lo que es tal cosa. Y por otro lado,
aparecerá, por ejemplo, en esta situación, la idea de vincular las piedras con la serie escrita en lugar de la serie oral. Ese es nuestro deseo como docente en la secuencia. Ahora, si aparece eso, la verdad que no sé. Nos abriremos a un mundo de sorpresa generado por la problemática y el espacio que abrimos y que respetamos, ¿sí? Si no sale efectivamente lo que quiero, no es una buena intervención decir, ah, bueno, Ronaldo haría esto, porque para eso directamente hagámoslo de entrada. Pero ahí aparecerá lo que vamos a discutir después, cómo intervenimos como docentes para acompañar todo este movimiento. ¿Qué opinas, Adriana? Sí, sabes que mientras te escuchaba y veníamos hablando, digamos, es evidente que nosotros estamos volviendo a colocar, digamos, este quehacer matemático que tiene que ver con resolver problemas en un lugar privilegiado, ¿no? Porque consideramos que el resolver problemas habilita la construcción de sentido de los conocimientos matemáticos que queremos transmitir. Pero por otra parte, digamos, no hay posibilidad de avanzar si después de estas fases exploratorias, de construcción, que habilitan distintas estrategias, no pasamos a mirar a estas operaciones, a estos números, como un objeto de estudio, ¿no? Y con esto me estoy refiriendo a que en algún momento, después de esas representaciones, de esas marcas, de esas responder cuántas piedras tiene, va a aparecer la necesidad de construir esos números en términos de las regularidades que tienen, de cómo se hacen para operar con esos números, de cómo hago para resolver un problema a partir de que Ronaldo tiene tantas piedras y le agregó o perdió tantas, digamos, y esto permite justamente poner en juego que de estas fases exploratorias, que construyan, que los chicos actúan sobre la situación, habilitan otras fases que tienen más que ver con cuestiones un poco más técnicas, que permiten mirar esas cuentas y mirar cómo se resuelven esos cálculos y de qué manera avanzar con esas técnicas de cálculo, que habilitan también construcciones ligadas al desarrollo del cálculo mental o el desarrollo de confrontar distintos procedimientos para resolver, como que no hay un único algoritmo, pero bueno, también es cierto que el crecer en esas técnicas de cálculo me va a permitir ir creciendo también en el tipo de problemas y de experiencias que voy generando en el aula, ya sea porque voy avanzando en el rango numérico de esos problemas o porque cambio de campo numérico y entonces aparecerán los problemas que me permiten trabajar con los racionales. O sea, la intención es siempre jugar con esta relación que tiene que ver con estas prácticas exploratorias de acción, de poner en evidencia el estado de conocimiento, de lo que se sabe, para avanzar justamente en crear nuevas preguntas que me permiten volver sobre algunas técnicas, sobre algunas experiencias ligadas a las operaciones o a cómo se resuelven las cuentas, para ir justamente avanzando de manera, voy a decir, dialéctica entre la matemática como herramienta de resolución de problemas y como objeto de estudio, ¿no? Que no es una idea mía, es de un didacta famoso francés que tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con ver en la escuela cómo trabajamos en ese equilibrio entre la resolución de problemas y las posibilidades de que nuestros chicos generen, digamos, aprendan determinadas técnicas para avanzar en esa construcción de las operaciones, ¿no? Bueno, Sí, un genial, poquito Adriana. más allá del sistema me fui. Sí, no, pero vos sabés que cuando hablabas de las operaciones, porque a veces uno quedarse solamente con un objeto matemático limita también posibilidades, porque siempre decimos en los cursos con las alumnas del profesorado, decimos, la comprensión intensa del sistema de numeración permite la comprensión de las operaciones y mientras más comprendemos las operaciones, más herramientas tenemos para seguir comprendiendo el sistema. Y es un vínculo prácticamente íntimo que no lo podemos separar. Por lo tanto, está muy bueno que hayas traído la temática de las operaciones, porque sí, a veces
puede llegar a dar la impresión de que estamos como sectorizando los objetos matemáticos, y no. La idea justamente es ponerlo en tensión y en discusión a uno solo, pero esto es en vínculo con todo lo demás, en esa posibilidad de relación infinita que tiene la matemática con todos sus objetos, ¿no? Genial, genial, Adriana, me encantó. Pasamos a la pregunta 7, y ya queda la 7 y la 8, y ya vamos a dejarlos tranquilas y tranquilos. La pregunta 7, tan importante como las otras, pero que todavía no habíamos puesto palabras al respecto, ¿sí? Porque, ¿qué hacemos después de que los alumnos se enfrentaron a una situación problemática y exploraron y empezaron a pensar y resolvieron o no, y enfrentaron? ¿Qué hacemos? Cada niño y cada niña, desde sus posibilidades, desde sus conocimientos, avanzó, propuso, se dio cuenta, ¿sí? Es necesario que puedan poner en palabras lo realizado. No es lo mismo contar que decir como cuento. No es lo mismo comparar dos cantidades a poder decir qué realicé al comparar, ¿sí? No es lo mismo que esa acción se la pidamos a las niñas y a los niños, ¿sí? No solamente que resuelvan y enfrenten, sino, fíjense, la propuesta de exigencia que conlleva esta práctica, ¿no? No solamente que enfrenten problemas, no solamente que traten de proponer caminos, sino que lo pongan en palabras, ¿sí? En palabras las más adecuadas posibles, por supuesto. En un principio o en las primeras experiencias que tengan, esto va a ser muy, muy duro para los niños, para las niñas y para nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque no tienen esa enorme posibilidad de poner en palabras correctas lo pensado. Pero ¿cómo se hace para poner en palabras correctas lo pensado? Teniendo oportunidades de poner en palabras correctas lo pensado. Entonces, mientras más experiencias en relación a la elaboración de conjeturas y la validación de las mismas, que es esa puesta en común que van a realizar los niños y las niñas, y esas discusiones posibles que, si la situación problemática es amplia, se van a generar por sí sola, y vamos a decir, ¿por qué Juan pensó así? ¿Por qué Virginia pensó así? ¿Qué pensamiento le parece mejor? Y vamos a poder criticar desde el respeto y desde un lugar de valoración de todos los aportes, las distintas ideas. Y a partir de esa confrontación y esa defensa, porque va a aparecer una defensa, en principio, que es lo que nos pasa a nosotros, la vamos a defender tal vez ciegamente, sin escuchar a la otra persona que tiene una postura distinta con mucha atención. Pero luego tal vez pongamos una oreja más sana, ¿sí? Y prestemos con mayor atención lo que dice un compañero o una compañera. Y por qué no, ese gesto de escuchar y de valorar, ¿sí?, redundará sobre el paso de los años en alumnos y en alumnas con capacidad de dialogar enormes. Gracias también, no solamente, gracias también a lo abordado en matemática, ¿sí? Y entonces, fíjense que si llevan y realizan ese camino y de alguna manera después dicen, bueno, os preguntamos, ¿y qué idea les parece más adecuada? ¿Cuál es la estrategia que ustedes consideran más pertinente? No sé si esa es la pregunta para hacerles, ¿no? Pero de alguna forma concluirán y asignarán un grado de aceptación a esa conclusión que va a ser base para las consecuentes institucionalizaciones y para los consecuentes enfrentamientos a nuevas situaciones. Entonces, el enfrentamiento produjo ideas, las ideas se transformaron en palabras, se discutieron, se concluyó algo, y eso, de alguna manera, es aceptado. El docente institucionaliza, de alguna forma, luego de todo ese recorrido. Observen cuánto por hacer, y después viene la docente o el docente diciendo, bueno, aprendimos, nos hemos dado cuenta que en todos estos días, no es hoy, en todos estos días, porque esto conlleva días, hemos descubierto, ustedes han descubierto que. ¿Qué tenés para ofrecernos, Adri? Sí, la verdad es que en matemática, digamos, los resultados no son productos del azar, digamos, sino que tienen que ver con
justamente distintos recorridos de nuestro pensamiento, digamos. Y es entonces, digamos, el pensar que en matemática, dentro de la cultura matemática, no existe el ver y tocar. ¿Qué ver y toco? No, en realidad eso no es un argumento. En matemática es un trabajo intelectual. Entonces, trabajar desde el comienzo, digamos, con los chicos, lo que tiene que ver con el explicar lo que uno va haciendo, el poder poner en palabras los procedimientos, así sea esa cuestión que aparece tanto en el aula de primer grado de me lo pongo en la cabeza, lo pensé con la cabeza. Bueno, eso tiene que ver justamente con intentar traducir de alguna manera esto que tiene que ver con un trabajo absolutamente intelectual, y a partir de justamente las primeras conjeturas es que uno puede considerar y escuchar al otro desde otro lugar y ver desde esa escucha cómo avanzo en lo que yo considero que debe ser un argumento o una buena resolución. Muchas veces, y quizás por las características, digamos, que tuvo la tradición matemática, se consideran solamente los caminos que condujeron al éxito, ¿no? ¿Viste? Parece como que siempre hubiera una única posibilidad de llegar y la verdad es que no es así. Justamente lo que se hace en términos de la disciplina tiene que ver con muchas idas y vueltas, caminos que no fueron buenos para llegar a un buen resultado, la posibilidad de confrontar con otros, de poder compartir con otros, de comunicar lo que se hace. Leer, escribir y argumentar son tareas en matemáticas, son tipos de actividades en matemáticas que nosotros debemos sostener desde el comienzo. No es algo que viene dado porque los chicos estuvieron bien en lectoescritura, no, hay que aprender a leer y escribir en matemática y poder compartir con otros lo que uno fue haciendo, ¿no? Sí, sí, es verdad, Adriana, comparto plenamente. Y bueno, tenemos que de alguna manera ir cerrando y nos vamos a despedir con una última pregunta, que tiene que ver, fíjense, hemos puesto al niño y a la niña en el escenario principal y ahora vamos a ponernos a nosotros, docentes, en el escenario principal. Y bueno, ¿qué hacemos nosotros? Más allá de que ya hemos compartido un montón de acciones que vamos haciendo en la planificación, en el acompañamiento, pero ¿qué intervenciones podemos tener? Y también de alguna manera pensando las intervenciones en estos escenarios tan complejos que estamos viviendo hoy, ¿no? De la no presencialidad. Yo quería compartir dos cosas principales, ¿no? Por un lado, la intervención que tenga que ver con lo actitudinal del docente. Cada docente debe ser un compañero respetuoso, una compañera respetuosa de los tiempos, de las ideas, de todo lo que acontece en la clase. Creo que cada intervención debe conllevar un inmenso respeto hacia la tarea de cada niño y de cada niña. Cada intervención debe estar repleta de esperanza. La esperanza enseguida se transforma en nosotros en una mirada, ¿sí? Nuestra mirada tiene que sostener, tiene que alentar, tiene que animar. Cuando nosotros miramos a los niños y a las niñas de esa manera, movemos el mundo. Damos la chance a que ellos crean y tengan confianza en ellos y en ellas, ¿sí? En sí mismos. Nosotros creo que tenemos que tener esa posibilidad de confiar a los niños, porque le dejamos en sus manos todas estas tareas, pero no solamente confiar en ellos y en ellas, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que algo van a hacer, y eso es lo importante. Y no digo que algo van a hacer bien, que algo van a hacer. Y finalmente, confiar como niños, tener esa confianza ciega, si se quiere, porque de esa manera generamos la mirada de esperanza que hablaba hace un ratito. Pero obviamente, lo actitudinal es fundamental en nuestra tarea, pero no es lo único. ¿Cómo acompañamos, cómo intervenimos en ese proceso que compartía Adriana y que tratábamos de generar con preguntas y con reflexiones? Muchas veces la intervención es hacer nuevas preguntas.
cuando el niño y la niña no puede, se enfrentó en ese obstáculo que no puede avanzar, es cambiarle el foco, ¿sí? Es animarlo a mirar desde otro lugar. Jamás nuestra intervención, jamás, no es la intervención que nosotros recomendaríamos, es que vos resuelvas por él o por ella, ¿sí? Esa sería la intervención no recomendada desde este conversatorio, ¿sí? Ahora, ¿qué otras intervenciones? Hay una estrategia que es fundamental, que es la graduación. Cuando nosotros manejamos las variables de las situaciones, somos como una especie de programadores que vamos simplificando, complejizando esa situación, esa actividad que está enfrentado el niño o la niña. Y si nosotros sabemos que está en una situación obstaculizante, en la cual no puede avanzar, nosotros vamos a tomar una variable, la cantidad de datos, no sé, alguna de las variables que intervienen, y la vamos a hacer más simple. Y de esa manera, probablemente, le demos la posibilidad de salir adelante. O también al revés, el niño está desanimado porque ya resolvió esto 30 veces, entonces tomamos alguna de las variables y la complejizamos. Y de esa manera, invitamos al niño o a la niña que está aburrido porque ya ha resuelto todo, a enfrentarse a una nueva situación o la misma pero complejizada. Finalmente, en esta situación de valorar la elaboración de conjeturas, digamos, la validación de las mismas, me parece que el tema del compartir es nodal. Y ahí es donde se ha roto, creo que es el lugar más roto por esta situación de la no presencialidad. Entonces, ¿cómo generamos esos momentos de puestas en común? ¿Cómo generamos esas situaciones de dar la voz, dar la palabra, cuando no los tenemos con nosotros y cuando ellos no están juntos y juntas, ¿sí? Tan difícil, la verdad que ustedes habrán tenido experiencias y ojalá que hayan podido pensar en algo de eso. Yo estoy seguro que cada audio que ustedes enviaban, que cada audio que ustedes permitían que se enviaran entre ellos, que cada llamada que hacían, que cada mensajito, que cada encuentro por Meet, tal vez habilitaba eso. Yo sé, por experiencias que me han comentado, de que los Meet a veces se transformaban en bullicios totales, porque claro, todos querían hablar, todos querían participar, y algo parecido pasa en ocasiones, como decía Adriana, cuando generamos una situación problemática, y es bullicio, y no es el orden que nosotros hemos vivido cuando éramos chicos en la escuela. Pero si están haciendo matemática, bienvenido sea. Entonces, ¿qué lugares hemos propuesto para compartir, habiéndolos tenido? ¿Sí? Nos hemos animado, no lo hemos hecho, pensamos que no se podía, ¿sí? Nos hemos animado a compartir aún sin conectividad. Ustedes dirán, qué locura. Cuando ustedes generaban una actividad y después recolectaban toda la información que por ahí quienes contestaban, se daban la posibilidad de resumir esas respuestas y volver a compartirla como una puesta en común diferida a la distancia, criticable, obviamente, pero ustedes imagínense esos niños, esas niñas, esos padres que recibe una hojita de la maestra diciendo que Juan hizo esto y lo felicitamos, y que María resolvió esto de esta manera, y que pensó y que dijo. ¿Cuántas cosas más puede generar eso? Aunque es obviamente muy difícil y muy complejo, y sinceramente no hemos aprendido a movernos bien en estos espacios. Pero, sin lugar a dudas, nuestro compromiso es aprender a crecer también en estos espacios. No lograba desmutearme. Vieron que esto es algo de estos tiempos también. Uno aprendió a mutearse, desmutearse, loguearse, vincularse de esta forma. Y en realidad en ese sentido, digamos, recuperando lo que está planteando Alejandro, todos nosotros, maestros, docentes, estuvimos aprendiendo este año, estuvimos relacionándonos con nuestros chicos desde otros lugares, aprendiendo a cómo hacer unas devoluciones, aprendiendo a escuchar sus audios y a no tenerlos cerca. Y claro, en este sentido, siempre está en el caso de la matemática ver
la necesidad de gestionar la circulación y socialización de las producciones. Ese es nuestro gran tema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que nuestros chicos y nuestras chicas puedan compartir sus producciones, puedan confrontar con lo que hizo otro? Y bueno, la verdad es que fueron tiempos difíciles, pero que por suerte hubo también mucho de lo que hace a nuestro ser nacional, que es encontrarle la vuelta y seguir peleando por lo que uno sigue creyendo que es lo mejor para nuestros chicos y chicas, y en función de eso aparecieron audios compartidos, aparecieron audios que se pasaban de una familia a la otra, hubo posibilidades de mandar fotos sobre lo que se estaba haciendo, digamos, cantidad de recursos que en realidad no imaginábamos que íbamos a poder hacer, pero que eso pone en evidencia que la escuela dio lo que podía, digamos, en términos de las posibilidades que se estaban brindando y en las posibilidades que nos daba la conexión o no, la presencialidad o no, y eso también va quizás a depender nuestro inicio del año que viene, ¿no? El considerar espacios de bimodalidad, espacios en los cuales vamos a tener que priorizar qué tipo de tarea vamos a darnos cuando tenemos ese grupo pequeño, digamos, de discusión, y qué tipo de tareas vamos a dar para que resuelvan en casa y cuáles vamos a recuperar, porque es importante esa posibilidad de debate y de discusión del hacer. Bueno, de eso se trata justamente de que nos encuentren un poco más preparados en función de considerar todo lo que hicimos este año, todo lo que se logró este año desde cada una de las aulas de nuestras escuelas, y en función de eso volver, digamos, a tener esa posibilidad de encontrarnos, quizás al principio no todos los días, pero sí un poco más de lo que fue este año con nuestros chicos y nuestras chicas para seguir construyendo matemática. No hay posibilidad de construir matemática si no se genera una comunidad de producción. Y en esto la no presencialidad no nos echó atrás, digamos, encontró maestros y maestras peleando por justamente seguir avanzando en la construcción del saber. Así que muchísimas gracias, me siento sumamente halagada de haber podido participar. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación de Santa Fe, a Nancy, directora de primaria, por haberme dado la posibilidad de compartir con ustedes esto que es esto, ¿no? Ver cómo podemos acompañar y cómo podemos seguir haciendo matemática en la escuela. Bueno, gracias a vos, Adriana. La verdad que para nosotros ha sido un honor, es un honor contar. Yo lo que quiero resaltar es cómo nosotros contamos con el apoyo permanente del equipo nacional, cómo están dispuestas a respondernos, a acompañarnos, a reunirse con nosotros. Eso me parece que va a traer algo magnífico, que va a potenciar las buenas prácticas cuando nos encontremos y de la forma que sea, porque no sabemos si la presencialidad va a ser para todos en pequeños grupos y demás, pero de lo que estamos sumamente convencidos y convencidas es de que vamos a trabajar para que estas prácticas sean buenas prácticas. Yo creo que todos los que estamos hoy aquí, quienes nos reunimos en esta mesa y quienes están acompañándonos por afuera del Zoom, hay algo que nos pone en el común y nos posibilita nos posibilita el encuentro, y es la pasión por el conocimiento y la pasión por seguir aprendiendo. Yo esa pasión la descubrí en la escuela primaria, por eso a lo mejor, como me dijo una vez un amigo, por eso seguimos estando vinculados a la primaria. Mi escuela primaria fue todo. Y yo veo que para muchos niños y niñas de nuestra querida patria, la escuela primaria lo sigue siendo todo. Porque si nosotros tomamos conciencia de la matriz fuerte que genera la primaria, es impresionante, es la base de una buena escuela secundaria, de que nuestros estudiantes lleguen al nivel superior, porque los aprendizajes más fuertes y más estables se constituyen ahí. Por eso
tengo esta preocupación y esta misión y esta cuestión de que quiero que se enseñe y se aprenda matemática muy bien. Y lo vamos a conseguir. Porque hay algo también que se juega en todo esto, y que son los procesos que ponen en juego las ciencias. Matemática nos permite compartir procesos que son analógicos con el aprendizaje que hacen los niños del sistema de escritura. Análogos en el sentido de que son procesos que se comparten, si bien tienen objetos del conocimiento diferentes, los procesos, por ejemplo, cuando hablamos de establecer regularidades. Nosotros en la lengua, para poder apropiarnos del sistema y conocerlo, tenemos que reconocer las regularidades. Entonces aprendemos a escribir en base a esas regularidades. Y bueno, es una de las cuestiones que tiene el sistema de numeración decimal. Entonces, esos procesos hacen que los chicos potencien sus capacidades. Por eso es muy importante que se les enseñe muy bien. En esto sí, soy un poco insistente, pero quiero que se enseñe bien, porque creo que nos merecemos enseñar y aprender en muy buenas condiciones. Y son nuestras generaciones futuras. Si bien esta es una frase vieja de Durkheim, pero siempre tenemos que pensar en qué dejamos. Hoy estamos con esta propuesta, pero bueno, esta propuesta va a quedar en la ciudadanía, va a quedar en nuestra sociedad, y tener un buen desarrollo de las matemáticas como disciplina de enseñanza y de aprendizaje es muy importante, porque la base de ciertos conocimientos que ordenan el mundo tienen que ver con poder comprender estas lógicas. Bueno, no sé, Alejandro, si querés decir algo más. Yo agradezco el espacio, agradezco que nos hayan acompañado, agradezco la presencia y el acompañamiento de nuestros docentes, directores, equipos de supervisión. Nosotros la idea es que este encuentro sea la apertura de un proceso de trabajo que nos implique a todos y podamos trasladarlo. Ahora empezamos con lo inicial, pero pensemos la proyección de primero a séptimo y hacia allí vamos. Así que bueno, buenas tardes a todos y a todas, muchas gracias por estar. Nuevamente, Adriana, muchísimas gracias y espero que podamos tener muchos encuentros más. Alejandro, ¿te querés despedir? Bueno, muchas gracias por la oportunidad de participar en el conversatorio, por habilitar este espacio de reflexión. Espero que haya sido una oportunidad para pensar una vez más en nuestras prácticas, ¿sí? Interpretando que el conocimiento didáctico está en permanente evolución, y como consecuencia de esta permanente evolución, la reflexión sobre nuestras prácticas es una tarea que está permanentemente inconclusa. Entonces, cada día que nos animamos a pensar en nuestras prácticas es una oportunidad de crecimiento. Así que bueno, ojalá que este conversatorio haya sido una posibilidad real para crecer para cada docente que estuvo compartiéndolo. Y te agradezco, Nancy, enormemente, y Adriana también, enormemente tu generosidad, nuevamente lo digo. Gracias a todos y a todas. Bueno, ¿salimos? Ahí está. Creo que salió bien, ¿no? ¿Estuvo bien? Ahí está. Hola.